Hola amigos de Nacional TV Perú, nuevamente estamos con ustedes, como todos los días jueves, retomando esta saga de entrevistas que creo que son muy importantes, sobre todo en un momento como el nuestro, como el que estamos viviendo, en donde creo que por fin se puede dar un punto de quiebre en cuanto a la vida de los peruanos. El Perú ha venido pasando por momentos muy, pero muy complicados. Justo conversamos con el invitado anterior respecto a que este gabinete era el gabinete del año 90. ¿No? Fredemo y Cambio 90 debieron haberse puesto de acuerdo. Desgraciadamente la soberbia de unos, la falta de cintura política de otros, hizo que esta enemistad dure cerca de 36 años. Yo tuve la oportunidad en los últimos días de mandar algunos correos a algunas personas que creo que pudieron haber tenido alguna influencia en las decisiones finales. De repente es demasiada soberbia de mi parte pretender semejante cosa, pero el hecho es que se ha dado. Yo le mencioné a estas personas que lo que estaba pasando en el Perú me decía que así como se buscaba cerrar ciertas heridas del pasado, la primera herida que había que cerrar era la que se generó el año 90 entre lo que fue el Movimiento Libertad, Vargas Llosa, y Alberto Fujimori, Cambio 90. Esa era la primera herida que había que cerrar. Sugería algunos nombres o sugería algunas personas mayores, es cierto, pero sumamente lúcidas y en pleno ejercicio de sus actividades profesionales. Y si bien es cierto que no han sido tomadas en cuenta, pero sí creo que algunos de los ministros nombrados como Carlos Spa, como Rafael Rey, como Rafael Belaúnde, son parte de lo que fue Fredemo el año 90. Y de repente por ahí algunos más que no identifico, pero que a lo mejor en su juventud estuvieron vinculados a este movimiento político. Y evidentemente, el mismo Galarreta, me estaba olvidando. Galarreta fue miembro del Movimiento Libertad y luego pasó a ingresar las filas de Cambio 90. Y quién sabe si muchos de ellos hoy en día, y conspicuos miembros de Cambio 90, estarán de acuerdo en que esa unidad que se debió haber dado hace tantos años, hoy se puede cristalizar. Esperemos que así sea. Dicho esto, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, una bellísima invitada. Yo no tengo ningún problema en darle algún piropo a mis invitados, porque yo no tengo esas estupideces del acoso sexual, como se pretende hoy en día encamisetar todo lo que signifique galantería, como era conocido en mi tiempo. En mi tiempo, darle un piropo a una mujer era ser galante. Hoy en día los enfermos de la izquierda caviar nos quieren hacer creer que todo tiene una connotación sexual y que todo tiene una connotación negativa, lo cual no es cierto. Otro tema que también quiero, y es creo que preciso mencionar, en mi época darle una palmadita en el potito a un niño era una muestra de cariño. Hoy en día se llaman tocamientos indebidos. Esas son las estupideces, el cambio de enfoque que se ha dado a la vida de los peruanos y cómo se ha dado a toda una connotación negativa, cosa que tenemos que recuperar para el país porque esto tiene que acabar. Stephanie, discúlpame que me haya extendido más de lo debido en tu presentación, pero a veces yo trato de sacar todo lo que tengo por dentro y la indignación que muchas veces me da algunas cosas que veo a diario. ¿Cómo estás? Me gusto de verte después de esta agitada campaña política en donde tuvimos la oportunidad de entrevistarte un par de veces y donde conversamos sobre temas que tú dominas, como son el tema de las MIPES, del aspecto legal y desde el punto de vista contable, porque tú eres abogada y eres contadora. ¿Qué sientes tú de lo poco que se habló de este tema? Porque en realidad el discurso fue corto. ¿Qué expectativas, qué esperanza tienes de que haya algo realmente importante en este nuevo gobierno con respecto al tema que tú siempre te ocupas? A ver, primero, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Humberto, como siempre. Es un gusto estar aquí conversando contigo, con tu querido público. Bueno, en efecto, hemos tenido un discurso a la nación, me parece que en tiempo preciso, ¿no? Tal vez hemos estado acostumbrados a discursos Retóricos, largos, y que no tenían nada de contenido, ¿no? Pues creo que en esta oportunidad hemos optimizado el tema de los tiempos. Creo que ha sido menos de una hora, ha dicho los temas puntuales y creo que propio de un discurso de ese tiempo se han mencionado ideas. Tal vez todavía no se ha aterrizado de dónde se van a sacar estos fondos. Y en efecto creo que, bueno, de los tantos temas que ha mencionado nuestra actual presidenta, ella habla también de las microempresas, de los emprendimientos, de esta gente que es la sangre económica que mueve el día a día de nuestro país. Entonces,
me parece importante, un gran gesto que se haya tocado el tema de las pymes, de las MIPES, en un discurso de 28 de julio, porque nuevamente es aquel grupo económico que mueve el día a día y la economía del día a día de nuestro país. Como comentábamos, donde no llega el Estado, llega un emprendedor que está haciendo país. Donde no llega el Estado, llega alguien que está generando economía para él y para su entorno. Entonces, para él o para ella y para su entorno. Entonces, es importante que se haya hecho esta mención. También se puso como lineamientos generales que el Estado iba a apoyar a las MIPES con la reactivación de programas del Banco de la Nación, los ProPyme y demás, que son fondos que se le entregan también a los emprendedores, y creo que es importante. O sea, que no habría que regalar. No hay que enseñar la cultura del perro muerto. Desgraciadamente, sí. Perú ha vivido en medio de la cultura del perro muerto desde antiguo. En la época del Banco Minero, el Banco Agrario, el Banco de la Vivienda, el Banco Industrial, se le daba plata a los empresarios y era el perro muerto. Te voy a contar una anécdota que es importante de mencionar. Yo era gerente de agencia del Banco Regional Surmedio Callao, Surmeban, en la ciudad de Nazca. Y el comité de créditos estaba integrado por empresarios notables de la región. Y un día uno de ellos pasó por mi oficina y me mostró un cheque de Banco de la Nación. Le habían dado algo así como 20, 25 mil dólares, un crédito, y digo, tirás pues a comprar tus semillas, ¿para qué me dices? Si este año no va a venir agua como nunca viene agua acá en Naca. Se iban a la ciudad de Ica a comprarse su 4x4, o sea, que al final no pagaban, porque los inspectores eran coimeados, eran sobornados para decir que ya sembró, ya deshiervó, ya fumigó, ya cosechó, pero desgraciadamente la cosecha se echaba a perder porque no ha venido. O sea, todo era un engaño. Esperemos que hoy en día el Perú cambie, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, que los peruanos dejemos de ser mentirosos en perjuicio de los demás peruanos. Es que importante lo que dices, tener esta responsabilidad económica, no solamente con las arcas peruanas, que claro, salen del impuesto y del bolsillo de cada uno. De todos. Entonces, sí creo que es importante que esa responsabilidad no solo sea con el bolsillo de los peruanos que pagamos impuestos responsablemente, sino también con el crecimiento del país. ¿Eso qué quiere decir? Que el dinero que se le entregue a las MIPES tiene que estar acompañado también, o sea, no solamente de despilfarro o de entrega, sino de un acompañamiento al crecimiento. Es cierto que hoy por hoy nuestro país tiene un ADN emprendedor, pero el estadio de ser pequeña, mediana, micro o pequeña empresa, tiene que ser eso, un estadio, nada más. Tiene que ser un primer paso para que luego las empresas crezcan en nuestro país. Y para que las empresas crezcan en nuestro país necesitan, tal vez estos bonos del Estado al inicio, que creo yo también que deberían ser devueltos. ¿Por qué? Porque cuando tú obligas o le pides al emprendedor que devuelva el dinero, pues lo que va a hacer es esforzarse por generar mayor utilidad. Y claro, en tanto tenga utilidad, pues va a tener que devolverle al Estado. Y eso genera un círculo virtuoso, porque el Estado te entrega un capital semilla o te entrega un bono, pero también te entrega acompañamiento para que tú crezcas. Entonces generas productividad. Haces que una microempresa, por ejemplo, crezca a ser pequeña empresa. Como va creciendo, va generando empleo formal también. Y eso se amarra con el famoso sueldo mínimo vital que acaba de ser incrementado. Que ahí, Yo no estoy muy de acuerdo en eso, porque finalmente el sueldo mínimo, en China no hay sueldo mínimo. En Estados Unidos creo que sí hay un sueldo mínimo más o menos. Tampoco hay estabilidad laboral, pero esas son ciertas paradigmas negativos que nos han metido en la cabeza a la izquierda y que desgraciadamente los vemos como una cosa obligatoria. Te vuelvo a repetir, en los extremos, en las antípodas, China y Estados Unidos no hay estabilidad laboral. Miren, yo ahí tengo un tema. Creo que el sueldo mínimo y la estabilidad laboral es importante que el Estado la regule. ¿Por qué? Porque si lo dejamos solo el privado por naturaleza somos egoístas. Y yo creo que el Estado tiene que entrar a regular. Pero tú crees que un empresario va a sacrificar a un buen trabajador cuando este trabajador le genera utilidad. Mira lo que pasó en China. En China empezaron ganando sueldos miserables de $25 mensuales. Sin embargo, cuando comenzaron a haber más empresas que exportaban a todo el mundo, se vieron obligados a buscar a los mejores. Entonces, ¿cuál es la herramienta que te permite ganar más? Ser mejor. La productividad. Ser mejor. Sí, es cierto. Y la productividad, qué importante lo que señalas. La productividad no solamente para ti como trabajador, sino para ti como empresario, emprendedor. Los vas a cuidar. Sí, y vas a capacitarlos. Y ese círculo nuevamente se convierte en un círculo virtuoso.
Y tal vez en este momento, una de las cosas que sí me permito sugerir es que este programa no esté solamente acompañado de entrega de dinero, sino que también de capacitación constante para el crecimiento, precisamente para la producción. ¿Por qué? Porque si tenemos un tema, por ejemplo, en enero del 2022 el sueldo mínimo era de 930 soles. Y hoy estamos hablando, bueno, vamos a cerrar el año probablemente con 1.300. Entonces estamos hablando de que en 3, 4 años nada más hemos tenido un crecimiento casi del 50% adicional del sueldo mínimo, que no tendría nada de malo si es que la productividad del país y el crecimiento del PBI y demás está creciendo, pero no estoy segura. Sigue siendo 1.300 una miseria. También. ¿No? Yo recuerdo que los trabajadores soviéticos decían en la Unión Soviética: mientras el Estado simule que nos paga bien, nosotros simularemos que trabajamos bien. De manera que esa industria jamás fue exitosa. Nunca fue, digamos, elitista, porque los profesores decían: ¿para qué vamos a trabajar más si me van a pagar igual que el mediocre que solamente va a sobonear a las autoridades, ¿no? Entonces, está en la propia capacidad de la gente en ser el mejor. Tenemos que buscar que ser el mejor. Por eso no prosperamos en deporte, no prosperamos en muchas cosas, porque no buscamos la excelencia, ¿no? Entonces, el trabajador tiene que ganarse pan con el sudor de su frente. Sí, y es una frase bíblica tan importante, ¿no? Creo que esa búsqueda de la excelencia también parte, como también conversábamos hace unos meses, de la formación también que tenemos en escuelas, ¿no? Entonces, creo que en los colegios también se tiene que hacer un hincapié en una formación productiva. Ojo, que no todo el mundo tiene que ser bueno en matemáticas o en historia para ser bueno como tal, pero es un enfoque diferenciado en las habilidades que tenemos y repotenciarla para la empresa, para ser el mejor, para desarrollar, para poder generar nuevos empleos. El emprendimiento genera empleos. Y es ahí donde hay que hacer cambios notables, porque, por ejemplo, la educación es general. O sea, yo pongo en un salón a chicos que tienen talento para la matemática, pongo chicos que tienen talento para la historia, tengo chicos que tienen talento para el deporte, porque también es una forma de ganar plata. Tengo chicos con talento para la música, el canto, el baile, para la poesía, para todo. De manera que cuando yo le doy apoyo a uno que es muy bueno para las matemáticas, le estoy quitando apoyo a los otros. Y viceversa. Entonces yo creo que la educación tiene que ir a una educación general hasta el quinto de primaria o sexto de primaria, y de ahí en adelante tiene que especializarse. Los colegios tienen que ser colegios especializados en matemáticas, en historia, en deporte, porque hay que darle todo el peso. Mira, yo estuve en una universidad, a San Martín, donde no nos enseñaban casi estudios generales. De frente íbamos al grano, a estudiar carreras de profesión, derecho civil, derecho penal, en mi facultad de derecho, de manera que el estudiante sanmartino en la facultad de derecho, por eso que se ganó un espacio tan importante en la facultad de derecho, eran unos tigres desde los primeros años, porque ya estaban prácticamente haciendo lo que iban a hacer cuando fueran profesionales, y en muchos casos la Universidad de San Martín se caracterizó por ser una universidad donde iban los que ya eran secretarios de juzgado, pero que estaban buscando que sacar el título. Entonces, esa retroalimentación de experiencias y conocimientos sirvió para que corriéramos rápidamente en ese ejercicio profesional. Hay un tema que yo quería hablar contigo, y yo no lo escucho mencionar a nadie. Es una pirámide de la actividad económica. Si tenemos 1 millón de emprendedores, necesitamos unas 100.000 empresas medianas que les compren a los pequeños, porque si no, ¿qué van a hacer? Venderse entre ellos, ¿no? Y tiene que haber unas 10.000 empresas grandes que les compren al primero y al segundo, porque la demanda de lo que producen los... China, ¿cómo funciona? En China no hay fábricas, en China lo que hay son ensambladoras. Y la fábrica voy a mencionar una marca de motos con la cual yo trabajé, Nifan, ¿no? No fabrica ni un tornillo. Se los compra pequeños productores. Y hay miles de productores que uno fabrica tornillitos, resortitos, los asientos de la moto, las manillas, los cables, los espejos. Todo lo fabrica un microempresario. Y ese microempresario va y le entrega el producto a la gran empresa, y esa empresa que absorbe toda esa producción es la que arma y exporta. De manera que la gran necesidad que tenemos nosotros en el Perú es que estos emprendedores, estos micro y medianos empresarios, tengan demanda de grandes empresas que finalmente consuman lo que ellos elaboran, porque si no terminamos vendiéndonos entre nosotros nomás. Sí, de hecho, qué importante lo que mencionas, porque
parte del programa que se está impulsando son las famosas compras Mi Perú. ¿Qué significan estas compras Mi Perú? Que el Estado, muchas veces tú como pequeño emprendedor no tienes la capacidad económica, ni de maquinaria, ni de capacidad instalada para producir tanto que te pide el Estado, por ejemplo. Pero en estas compras en Perú agrupas a distintos pequeños empresarios para que en conjunto le puedan vender al Estado. Entonces, ese programa de compras en Perú es algo que he escuchado también en el discurso que se va a reactivar y que es importante para movilizar la economía nacional. ¿Por qué? Precisamente por lo que señalaba Humberto, que es que no siempre los pequeños emprendedores tienen grandes compradores que apuesten por comprarles a ellos. Y aquí viene un tema interesante porque las compras en Perú está todavía en desarrollo y tiene núcleos específicos de sectores, por ejemplo, no sé, los núcleos de zapatería, los núcleos que hacen por ejemplo, maderas, escritores y demás, pero también hace falta mucho especializar núcleos. Por ejemplo, hay núcleos gráficos que imprimen cuadernos, textos. Y que el Estado por ejemplo puede comprarles, por ejemplo, para el Ministerio de Educación cuando hace la entrega de los kits escolares a los chicos. Entonces, sí hay una mención, pero es cierto que ese programa de compras en Perú estaba definitivamente para desarrollar más. Ahora, estas compras en Perú no solamente pueden darse, por ejemplo, para el tema educativo, sino que a lo largo del discurso también hemos escuchado que se viene mucha obra pública. Entonces, esta obra pública estamos hablando... Se mueve toda la economía. Excelente. Estamos justo hablando de eso, de construcción, que es un sector que, si bien es cierto, mueve más o menos el 6% del PBI, que claro, en números puede no sonar tanto, pero al 100% es importante en un solo sector, pero es un sector que mueve muchísimos sectores alrededor. Estás hablando de las cementeras, los obreros. Los clavos, los tornillos, el alambre, las chapitas de luz, los interruptores, todo lo que tú vas a utilizar en construcción, ¿no? El alambrón, todo. Ahora, pero yo quiero incidir y me gustaría que te llevas fijado en tu mente, que tú eres una gran promotora del tema de las micro y pequeñas empresas, es que tengas conciencia que si no hay la instalación de mega empresas en el Perú, ¿quién les va a comprar a estos micro? No es solamente el Estado, por lo general, muchas veces es producto de un momento en donde se tiene que empezar, es el que arranca el motor, pero el motor no lo genera el Estado, sino son las empresas privadas. Es lo que corresponde. Hay otra cosa que es importante mencionar, es el tema de los impuestos regresivos. Por ejemplo, hay mucha facturación en negro en el Perú. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, yo vendo mi chocolate, vendo mis cositas, tú ves a la gente vendiendo en la calle diferentes cosas que no son facturadas en su momento. Pero si tú le dices a esa empresa grande que produce chocolate, lápices, lo que fuese, mientras más factures, yo te voy a bajar los impuestos. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que van a sincerar su contabilidad, van a sincerar su tributación, porque a más declaración de ventas, menor impuesto. Entonces, y la economía va a generar de alguna u otra forma un sinceramiento y convertir en honesta la actividad empresarial, ¿no? Mira, cuando mencionas, estas grandes empresas en general, claro, tienen una contabilidad, tienen que facturar, pero del otro lado, quienes vamos a ejercer la presión de decir, oye, danos una factura, también es el público consumidor. Es cierto que también los otros negocios que le compran a estas grandes empresas, pero por ejemplo, sabemos que hoy por hoy nosotros como personas naturales tenemos derecho a deducir hasta 3 UITs cuando pedimos nuestras boletas electrónicas en hoteles, bares, restaurantes y demás. Entonces, creo que en ese sentido este bolsón de 3 UITs que ya tenemos hoy por derecho solo nos permite poder deducir consumos en hoteles, bares, restaurantes, cuando vamos a consumir servicios profesionales y cuando alquileres, cuando uno es arrendatario, pero deberíamos tener una gama más amplia, como nuestros consumos del día a día, por ejemplo. Si ya está la ley que permite que puedas tomarte esos 3 UITs, chocolates, comida, y no solo eso, sino también los estudios para ti, para tus hijos, que los pagas, también deberían poder ser deducibles. Finalmente, hoy por hoy no estaríamos erosionando la base fiscal, o sea, no estamos desinflando la recaudación. Lo único que estamos haciendo es, oye, tú tienes ya de por sí un derecho desde el 2017 a deducir 3 UITs adicionales. Solo estamos pidiendo que esta bolsa de 3 UITs se pueda llenar de más cosas. Y ahí está lo que tú proponías, ¿no? Que tú como ciudadano de a pie o como consumidor, bueno, en este caso estamos hablando de consumidores de a pie, tú pidas esa boleta electrónica a todos lados.
no solamente hoteles, bares, restaurantes, sino también a la papelería, cuando compras ropa, cuando adquieres algún tipo de producto que, no sé, para tu Genera vehículo. formalidad. Sí, genera formalidad. O sea, eso es lo que estamos necesitando, porque claro, a veces... Ahora yo digo una cosa, A ver. cuando tú impones un sistema regresivo de impuestos, adiós con factura y factura. El que te vende va a tener que darte factura, porque sabe que va a ganar con ello, ¿no? Okay. Acabó el problema. Pues, Es así de simple. Creo que la regresividad, o sea, tiene un lado positivo, como todo en la vida, pero también tendríamos que analizar con pinzas a qué empresas y con qué requisitos podríamos pedirle la regresividad. Porque solamente se lo podríamos aplicar a las empresas más grandes, que son aquellas que en verdad aportan, Todas. bueno, sí. Todas. Porque te vuelvo a repetir, el principio de a más de declaración, menor impuesto, eso va a hacer que todo el mundo quiera formalizarse, ¿no? Esto es lo que yo tengo inoculado en mi cerebro. Hace muchos años yo tuve la suerte de capacitarme en el Movimiento Libertad, cuando en la época de la campaña Vargas Llosa, y vinieron tantos, pero tantos profesionales de altísima calidad que nos transmitieron una cantidad de conocimientos que me han permitido guardar en el baúl del recuerdo estas cosas que ahora creo que son importantes sacar a flor, ¿no? Sí. Creo que es importante tener medidas de promoción, sobre todo para las empresas que están creciendo y las medianas, pero no solo para las que están creciendo, en general. Para todos. Para todos, porque somos un país básicamente de... Además, todos los días nacen y mueren empresas. Sí. La movilidad empresarial y de los emprendedores es una cosa que tenemos que corregir también, porque desgraciadamente ahora le llamamos emprendedores a quienes se les llama empresarios, porque es otra de las cosas que nos inoculó la izquierda en la cabeza, es que ser empresario es ser malo. Entonces se le cambió el término y la gente como que se resistía a decir soy empresario, soy emprendedor. Sinceremos la relación, acabemos con este pasado nefasto que hemos vivido. Me gustaría que me dieras una reflexión final sobre este mensaje, sobre las esperanzas, las expectativas que tienes sobre este gobierno y cuánto estás dispuesta a involucrarte por el bien del país, ¿no? Como casi todos. Pues bueno, creo que el mensaje que hemos recibido es un mensaje muy ordenado, a mí me ha parecido bastante ordenado, puntual, sin embargo, propio del breve término que ha tenido, no permitió decir de dónde van a salir económicamente estos apoyos que se les van a dar, por ejemplo, a las pymes, ¿no? Estos créditos que se les va a dar a través de COFIDE y demás. Sin embargo, creo que la intención es buena. Mencionar a uno de los sectores que mueve la microeconomía del día a día de nuestro país es un acto de reconocimiento de cómo funciona el ADN económico del Perú. No podemos ignorarlo. Solo en corrupción son 20.000 millones al año. Sí. Lo que podríamos ahorrar. Y otra cosa que debemos tener en cuenta siempre, no persigamos al ambulante, no persigamos al informal, porque esa persona, mientras el Perú no adquiere el carácter de un país donde haya muchas oportunidades, no podemos perseguir a esa gente honesta que sale a la calle a vender sus cositas para llevar un pan a su casa. No los persigamos, permitámosles trabajar, seamos tolerantes. Yo sé que la gente mira a favor, San Isidro, La Molina, no le gustan los ambulantes, pero no sigamos apretando ese bolsón de explosión social que podría generarse cuando la gente es perseguida, abusada y destruido ese pequeño capital que muchas veces tiene. Stephanie, yo te agradezco la presencia tuya en este programa. Me siento contento de tenerte nuevamente. Estamos haciendo una segregación de nuestros invitados porque creemos que debemos ser a quienes nos han impresionado más durante todas estas entrevistas que tuvimos en la época de la campaña donde tú fuiste candidata. Y vamos a seguir con esta actitud positiva. Yo creo que voy a tener que finalmente cambiar el nombre del programa porque la guillotina es bastante triste, es bastante dolorosa. ¿No? ¿Qué le pondremos? Pues la dulce guillotina. Para darle un carácter mucho más amigable al nombre del programa, pero yo creo que tenemos que ser siempre muy ácidos en el análisis, en la revisión de las cosas malas que se hagan. Es cierto, no va a haber luna de miel con este gobierno. No da tiempo. Se viene el fenómeno de está obligada a él a hacer las cosas correctamente. Sí. Y vamos a ayudar en todo que sea posible, pero por favor, no nos obliga a usar la guillotina. Muchas gracias Stephanie por estar con nosotros. Volvemos con otra entrevista. Yo quería nuevamente mostrar la fotito, que tenemos la fotito ahí del libro que hemos escrito, que hemos preparado para resolver el tema de los conflictos mineros, de la miseria a la prosperidad, y que muy pronto vamos a lanzar con mucho auspicio. Muchas gracias, ya nos vemos.
Mm.